Ustedes me confirman si ya están viendo la presentación. ¿Ven la presentación, no? ¿Me lo confirman? Gracias. Bien, iniciamos esta clase con el tema de permutaciones, variaciones, combinaciones, que es una forma particular de los problemas en los que se resuelven por técnicas de conteo. Cuando hablamos de contar, ese es un estudio de ese fenómeno de contar objetos o de organizar elementos de un conjunto. Hay que considerar por lo menos tres aspectos. Primero, se debe, de acuerdo a la descripción del problema, se debe identificar si es importante el orden en que se disponen los elementos. Ese es el primer punto. Porque hay situaciones en las que se deben ordenar objetos y entonces el orden hay que tomarlo en cuenta. Pero hay situaciones en las que el orden no es relevante, ¿verdad? Y también eso tiene que ver con la solución del problema. Otro elemento que hay que considerar es que si se utilizan todos los elementos o solamente una parte. Aparte de que hay que considerar el orden, hay que tomar en cuenta que si se van a colocar todos los objetos que tengo disponibles o solo una parte de los objetos que tengo disponibles. Eso también tendrá que ver con la solución del problema. Y otra es que si en ese ordenamiento o esa organización de los elementos hay elementos que se pueden repetir o no. Esas son tres preguntas que nos tenemos que hacer para la solución de un problema dado. Veamos algunos ejemplos para determinar cómo es que nosotros podemos identificar si es importante el orden o si se utilizan todos o no. Permítanme. ¿Sí? Va, está bien. Va, ok, está bien. Ahorita estoy en la clase. Bueno. Muy bien. Aquí hay tres problemas. Uno dice de cuántas maneras se pueden ordenar en fila los 20 alumnos de la clase. Pero lo que hay que preguntar aquí es, de acuerdo a lo que acabo de leer, imaginar si en ese ordenamiento que me están pidiendo, y aquí dice, como dice, de cuántas maneras se pueden ordenar, yo puedo ya decir que el orden sí importa, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta es sí, para este problema. Por otro lado, si utilizan todos, sí o no. Sí. En ese ordenamiento vamos a ordenarlos a todos, sí, porque dice de cuántas se pueden ordenar en fila los 20 alumnos de la clase. Entonces, sí se utilizan todos. ¿Ok? Ya con eso establecido, yo puedo saber más o menos cuál es el tipo de solución que voy a aplicar. El segundo problema que está acá. ¿De cuántas maneras se pueden adjudicar los 3 primeros lugares en una carrera en la que participan 15 atletas? Imagínense ustedes el evento. Una carrera con 15 atletas y de qué manera se pueden adjudicar los 3 primeros lugares. Ahí, en esa solución, ¿hay un orden que se establece o no? Sí hay. Sí, hay un orden, porque hay uno que va a llegar en primer lugar, otro que llegue en segundo y otro que llegue en tercer lugar, ¿verdad? Entonces, la respuesta para importa el orden es sí. Y para la otra pregunta, ¿se utilizan todos? No. No. No se ¿Por qué? Porque lo único que vamos a considerar es el ordenamiento de los 3 primeros lugares. Por supuesto que todos participan en la carrera, pero en esos 3 primeros lugares solamente hay 3 de los 15 que van a estar, digamos, adjudicados del premio.
¿De acuerdo? Entonces la respuesta que se utilizan todos es no. Aquí hay otro. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar una delegación de 3 alumnos de una clase de 32 alumnos para asistir a una conferencia? En este caso, la primera pregunta es, ¿importa el orden? Considero que no. Considera que no. ¿Por qué usted tiene la consideración de que no importa el orden? Porque lo veo así como algo aleatorio, ¿no? O sea, ¿de qué forma? Exacto. Bueno, en todo caso, aquí están pidiendo una delegación de 3. No dicen que en esa delegación debe haber uno que tenga el número 1, el número 2 o el número 3, sino que una delegación de 3. Entonces, no importa en qué orden se presente esa lista, la delegación es la delegación, no importando el orden en el que se presente, ¿verdad? O sea que importa el orden, no. ¿Se utilizan todos? No. No, porque solo voy a seleccionar 3 de los 32. Bueno, con esas primeras identificaciones, nosotros podemos ya empezar a determinar de qué tipo es un problema. Si es un problema de permutaciones, un problema de variaciones o un problema de combinación, como vamos a ver en las siguientes láminas. Y además, este tema creo que ustedes de alguna manera lo pueden tener fresco, porque lo habrán visto en tercer ciclo o en bachillerato, creo yo, y porque tiene que ver también con el tema de, finalmente, de probabilidades. Pero este es un tema que para ustedes, espero yo que no sea tan desconocido, debe ser muy familiar para ustedes, pero ahora lo que yo quiero es que a los que les parezca demasiado fácil los problemas, pues ni modo, que bien. Pero a los que no les parezca tan fáciles, entiendan que se supone que es un tema que ustedes ya conocieron antes y que pues ahora es un repaso que estamos haciendo. Veamos alguna definición de cómo se considera un tipo de problema. Consideremos un conjunto A, de donde vamos a agarrar los elementos de trabajo, ¿verdad? Ordenar los elementos de A es dar a cada elemento del conjunto una posición determinada. Eso es ordenar. Es decir, qué elemento ocupa la primera posición, cuál es el que ocupa la segunda, cuál es el tercero, etcétera, etcétera. O sea, eso es el concepto de ordenar. Y para ordenar los elementos de un conjunto, y las diversas formas de ordenarlos, vamos a ocuparnos de contar, porque este es un problema de contar. El total de alternativas de ordenamientos de los elementos de un conjunto de cardinalidad n. Supongamos que el conjunto tiene una cardinalidad n, o sea que contiene n elementos. Cuando el orden de los elementos importa, entonces estamos en el ámbito de las permutaciones y las variaciones. O sea, cuando hay la pregunta de que importa el orden es sí, entonces es una de estas dos posibilidades del problema. Entonces, vamos a ver cómo se diferencian las permutaciones de las variaciones. Repetimos aquí la última frase, dice, cuando el orden de los elementos importa, entonces estamos en el ámbito de las permutaciones y las variaciones. Entonces, cuando se deben ordenar todos los elementos del conjunto, entonces estamos en presencia de una permutación. Y cuando en el ordenamiento solamente se considera una parte de los elementos, estamos en el ámbito de las variaciones. Si se consideran todos, permutación. Si se considera solo una parte, es variación. ¿Verdad? Siempre que se trate de ordenar. O sea que el orden importa. Y además de que tengo que ordenar elementos, en cada una de estas situaciones puede ocurrir que se repitan elementos en los ordenamientos. Hay ordenamientos en los que no se permite que se repita un objeto, pero también puede decir
puede decir el problema que se puede repetir un elemento. ¿Ok? Entonces ahí hay una variante que hay que considerar tanto en las permutaciones como en las variaciones. Veamos este primer problema que para ustedes, pues a lo mejor ya lo vieron alguna vez y lo han resuelto. Si van 4 amigos juntos al cine, ¿de cuántas formas pueden sentarse en las 4 butacas? Primero, antes de que den una respuesta concreta numérica, reflexionen de las preguntas que nosotros nos hicimos en las láminas anteriores. ¿Importa el orden en el que se sientan los 4 amigos? O sea, el ordenamiento es determinante para diferenciar la forma de sentarse, sí o no. ¿Sí? Sí. No es Sí, diferente, pueden sentarse en cualquier lugar. Es decir, sí se pueden sentar en cualquier lugar, pero los 4 se van a sentar en cualquier lugar de las 4 butacas, obviamente. Y si se sientan de una manera, es decir, que están en un orden establecido, si cambian el orden, eso ya es otro ordenamiento. O sea que el orden sí es una cosa que interesa aquí. O sea que este es un problema de ordenamiento. Primera pregunta, esa es la primera. Segunda, ¿se consideran todos los elementos? ¿Sí? Sí, se consideran porque los 4 se van a sentar, no solamente algunos de ellos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿en presencia de qué estaríamos? ¿Permutación o variación? ¿Alguien se recuerda? No me acuerdo si es permutación. Permutación, porque importa el orden, si utilizan todos los elementos, bueno, y además no se repiten elementos en el ordenamiento. Entonces aquí, la permutación de 4 niños en las 4 butacas, ¿alguien se recuerda de la fórmula? 4 factorial, no. 4 factorial, que es, ¿cómo lo hubieran resuelto ustedes si no conocieran la fórmula de las permutaciones? ¿Cómo lo hubieran resuelto con la técnica del principio de la multiplicación? 4 por 3 por 2 por 1. Sí, ¿dónde salió el 4 por 3 por 2 por 1? Salió de que en la primera butaca se puede sentar cualquiera de los 4. En la segunda butaca se sentaría cualquiera de los 3 una vez que ya se sentó uno en la primera. Y así sucesivamente en la tercera butaca solo quedarían 2 posibles para sentarse y en la última solo quedaría 1. Entonces ahí aparece el famoso descripción de la solución que es 4 por 3 por 2 por 1. Y alguien mencionó que eso es una forma de expresar esta secuencia de productos de 1 hasta n es n factorial. En este caso, este valor de n es 4. Por eso es que aparece aquí 4 factorial. ¿Ok? Bien, pasemos a otra lámina en la que vamos a generalizar esta fórmula de las permutaciones. Entonces, las permutaciones, que aquí dice sin repetición, porque no hemos incluido esa otra posibilidad. Cuando no se repiten los elementos en ese ordenamiento, las permutaciones de n elementos, o sea, grupos de tamaño n, eso es igual a la fórmula n por n-1 por n-2 hasta llegar a multiplicar por 2 por 1. Y esto es equivalente a n factorial. En el caso de las 4 butacas era 4 factorial. ¿Ok? Entonces, esta es la forma general. Entonces, vamos a utilizar P sub n para representar una permutación de n elementos y n factorial es la cantidad de permutación. Bien. Veamos esta otra, bueno, aquí se reafirma la definición que habíamos dado de que para todo número natural n, el factorial de n, que es n con este símbolo de admiración, es igual al producto de n por n-1 por n-2 por 2 por 1. ¿Okay? Y hay una convención
Por convención, el 0 factorial se establece que vale 1. Esto es una convención matemática. Y también de la definición de factorial, yo puedo decir de que n factorial es el valor n multiplicado por el factorial del número siguiente, menor, ¿verdad? Porque en esta multiplicación completa que hay aquí yo estoy multiplicando n por todos estos números multiplicados y este grupo de productos es exactamente n-1 factorial. Esto nos puede servir para en algún momento de simplificar alguna expresión que contemple el uso de factoriales. Cualquier pregunta ustedes pues inmediatamente pues la hacen para poder responder cualquier duda que tengan. Veamos un problema que dice de cuántas formas se podrían colocar las piezas negras de la primera fila del tablero de ajedrez. Para empezar, yo creo que todos hemos visto alguna vez un tablero de ajedrez y cómo se disponen las piezas, ya sea las blancas o las negras, en el tablero. Si yo tengo las piezas negras, por ejemplo, en la primera de las filas, ahí alguien me puede decir qué piezas van en esa primera fila. En la primera van los peones. Bueno, en la segunda fila van los. Sí, en la segunda van los peones, pero en la primera fila del tablero, ¿qué piezas hay? Va a las torres en las esquinas. 2 torres, ajá. ¿Qué más? Los caballos, alfiles. 2 caballos, 2 alfiles. Y luego. Reina y rey. Una reina y un rey, ¿ok? Hay 8 piezas. Y aquí me están pidiendo de cuántas formas las podría yo colocar. Me están pidiendo, mire, de cuántas maneras posibles usted pudiera, o sea, aquí no es para jugar una partida, sino que teniendo el tablero de ajedrez y tengo esas 8 piezas, de cuántas formas yo las podría colocar. O sea, que no es necesario que las torres estén en los extremos, pueden estar en cualquier parte. Y aquí me están pidiendo de cuántas maneras puede usted ordenar esas 8 piezas, porque hay 2 alfiles, 2 torres y 2 caballos, hay 6. Una reina y un rey, 8. Entonces aquí prácticamente me dicen, mire, de cuántas formas se pueden ordenar esas 8 piezas en ese tablero de ajedrez, en esa primera fila. ¿Alguien podría adelantar ya alguna reflexión sobre esto? Tal vez las digamos, piezas que son pareja, ¿Sí? O sea, por ejemplo, las torres siempre guardan un lugar, entonces. Sí, pero aquí dice que si a mí me dicen, mire, coloque de todas las maneras posibles que usted pueda colocar las 8 piezas en esa primera fila, sin decir, mire, las torres solo van en los extremos, no que coloque las 8 piezas en todos los ordenamientos posibles que usted los pudiera colocar en esa fila. Yo podría hacer como de 6 formas. Ajá. 6 formas. Ok, ¿nos podría usted, digamos, comentar por qué piensa que solo hay 6 formas de colocar las 8 piezas? Bueno, porque por ejemplo las torres yo las pudiera ubicar alternativamente en las 2 posiciones que ocupan, ¿no? Pues Y sí. Y no puede colocar las torres al centro de la fila. Al ser en la primera fila, creería que no. Una torre puede ocupar cualquier posición en la primera fila una vez que se ha desarrollado el juego. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, una vez desarrollado, sí. Yo pensaba, digamos, por ejemplo, Sí. el punto de partida no se podría. Sí, Pero sí. Ajá. Aquí no está hablando del punto de partida, Okay. sino de cuántas formas diferentes se podrían estar ordenadas o colocadas
las piezas negras en la primera fila del tablero de ajedrez. O sea, las piezas que vamos a considerar son las piezas de la primera fila. ¿Verdad? Entonces, y aquí nos concentramos en esa primera fila y me dice, aquí hay 8 casillas. Y usted tiene 8 piezas. ¿De cuántas formas puede usted ordenar esas 8 piezas en esas 8 casillas? ¿Cuál sería la solución inmediata que se nos vendría a nosotros proponer? Si seguimos la misma lógica de las posiciones aquellas, podemos ocuparlo digamos, si ocupamos el primer ítem, digamos una torre, ¿Sí? tenemos 8 posibilidades, ¿verdad? ¿Sí? Así como creo que ha puesto el compañero, no sé si está bien, sería, bueno, yo lo hice 64 por 64, ¿va? Pero creo que sí está mal, sería 8 permutado, porque sería 8 por 7, ajá. 8 por 7, por 6, por 5, porque ya vamos eliminando las piezas que ya ocupamos, ¿verdad? Ok, correcto. ¿Alguna señorita que pueda participar en el Día Internacional de la Mujer? Lo que dijo el compañero de que es 8 factorial. 8 factorial. Ah, ok. Ahí hay una primera propuesta. 8 factorial, dice. ¿Ok? ¿Por qué dijo 8 factorial? Porque hay 8 piezas y hay 8 posiciones en las que yo puedo colocar. Parecido a aquellos 4 amigos que van a sentarse en las 4 butacas del cine. ¿De acuerdo? Pero aquí hay una consideración de que las 2 torres, por ejemplo, las 2 torres, son objetos que no se pueden distinguir si una es torre 1 y la otra es torre 2. ¿Ok? O los 2 alfiles. Los 2 alfiles no se pueden distinguir uno del otro. Como los 2 alfiles son negros y tienen exactamente la misma forma, si yo coloco un alfil en el extremo izquierdo y el otro alfil en el extremo derecho, y todas las demás piezas al medio de cualquier ordenamiento, sería una forma de ordenarlas. Pero si yo intercambio el alfil que está en el extremo derecho y lo paso al izquierdo, y el que tengo en la izquierda lo paso a la derecha, queda exactamente como el mismo ordenamiento, porque los alfiles no se pueden distinguir. Por lo tanto, aquí por eso es el título de esta lámina que dice permutaciones con repetición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí el orden importa, porque no es lo mismo poner una torre en la esquina izquierda que un rey en la esquina izquierda o una reina. Sí importa el orden. Si utilizan todos los elementos, sí, las 8 piezas van a ser colocadas en el ordenamiento. Y además hay elementos que se repiten en el ordenamiento. Eso nos va a hacer una consideración sobre esa solución inicial que propuso su compañero. Entonces, ahí está el conjunto de piezas. 2 caballos, 2 torres, 2 alfiles, un rey y una reina. Son 8 las piezas que hay que colocar. Entonces, la compañera de ustedes dijo, miren, como son 8 piezas y hay que ocuparlas todas en el ordenamiento, yo digo 8 factorial. Pero como ahí hay 2 piezas, por ejemplo, los alfiles, que si se colocan en una posición, uno de los alfiles y en otra posición el otro alfil, si yo invierto los alfiles, ese ordenamiento visiblemente queda igualito, no se puede distinguir que está ordenado de otra manera. Por eso es que a ese 8 factorial, que es el de las permutaciones sin repetición, hay que hacerle una corrección dividiendo entre 2 las posibles permutaciones en las que estos 2 alfiles se pueden intercambiar. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y alguien podría decir, mire, pero así como los alfiles se pueden intercambiar y es el mismo ordenamiento, también lo mismo puedo decir de las 2 torres, además de los 2 alfiles. Entonces, obviamente, como las 2 torres no se pueden distinguir una de la otra,
cuando se ponen las dos torres y luego se pone otro ordenamiento con las torres invertidas, queda el mismo ordenamiento, entonces yo tengo que dividir entre 2 también por las torres. Y también lo mismo haría por los 2 caballos. Dividiría por 2 por las alfiles, por 2 las torres y por 2 los caballos. ¿Qué es lo que dividiría por 2, por 2, por 2? El famoso 8 factorial que dijo su compañera. En el caso del rey y la reina, como solo es 1, obviamente si lo cambio de posición, el ordenamiento sería diferente. Entonces, la forma de representar la solución de este problema es colocar el 8 factorial, que es la cantidad total de piezas que hay que ordenar, pero como se repiten 2 caballos, se repiten 2 torres y se repiten 2 alfiles en ese ordenamiento, entonces yo tengo que dividir entre estos factores. 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. En todo caso, 2 factorial es igual a 2, que es la forma de permutar 2 piezas. Recuérdense que si fueran 3 piezas las que estuvieran repetidas ahí, yo tendría que dividir 3 piezas idénticas en medio de los, supóngase que fuera un ajedrez especial con 3 torres, ¿verdad? Entonces, como son 3 torres que no se pueden distinguir, 1, 2 y 3, entonces yo podría permutar estas 3 en 3 factorial formas y el ordenamiento sería igual. Por eso es que si eso fuera así, si fueran 3 torres, yo tendría que uno de estos 2 factoriales sustituirlo por un 3 factorial. Porque son todas diferentes formas de redistribuir las torres que se ven iguales y el ordenamiento seguiría siendo el mismo. Esto es con respecto a cuando hay valores repetidos en el ordenamiento, o piezas repetidas, o objetos repetidos. Aquí hay otro problema. ¿Cuántas palabras diferentes que tengan o que no tengan sentido se pueden formar con las letras de la palabra abracadabra? ¿Alguien puede comentar algo de cómo podríamos empezar a plantear la solución? Primero, ¿importa el orden en el que se van a colocar las letras? No, no importa el orden. No importa. Pero si no importa el ¿Qué orden, dice cómo es sentido? sí importa el orden, porque si yo cambio el orden, entonces el ordenamiento es diferente, ¿ok? Entonces sí importa el orden, ¿verdad? ¿Se utilizan todos los elementos? Sí. ¿Hay elementos que se repiten en el ordenamiento? ¿Sí o no? Sí, Sí. Aquí hay la letra A que se repite varias veces, la letra B que se repite 2 veces, la letra R que se repite 2 veces y hasta ahí. Entonces, ¿alguien podría plantear cuál sería la solución de este problema? Recuerden esto, si el orden importa y se utilizan todos los elementos, entonces estamos en presencia de una permutación. Pero una permutación especial porque hay elementos que se repiten. Por eso el título aquí, permutaciones con repetición. ¿Alguien podría plantearme cuál sería la solución de este problema? Sería algo así como el anterior, que sería, digamos, 11, porque son las 11 objetos que hay que... 11 objetos entre... Bueno, ahí la cantidad. A menos de la A la tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5 factorial. 5 factorial. Y además tendríamos que dividir entre, por la letra B. Que sería 2 veces nada más. 2 factorial. La letra R. Solo 2. Ok. Y ahí la letra C solo una vez, la letra D solo una vez, no hay repetición. Entonces aquí está compuesta por 5 A's, 2 B, 2 R, una C y una D. 5 y 2, 7 y 2, 9 y una 10 y una 11. Son 11 elementos, entre los cuales algunos de ellos están repetidos, por lo tanto, la solución es
la permutación de 11 elementos, pero de los cuales hay uno que se repite 5 veces, hay otro que se repite 2 veces y otro que se repite 2 veces. La forma de expresar la solución es 11 factorial entre 5 factorial por 2 factorial por 2 factorial. ¿Ok? ¿Está claro eso? Observen que aquí yo no terminé diciendo, mire, esto es 14.382. En realidad, en este tipo de problemas es importante saber cuánto es, pero es más importante saber de dónde salió el valor final. Por eso es que cuando alguien estaba diciendo, mire, la solución de ese es 64, a mí me dio 64, dijo alguien. Ese es un tipo de respuesta en estos problemas que yo no valoro mucho porque el 64 puede estar bien calculado o podría estar mal calculado. Pero esta forma de expresar la solución no tiene ninguna forma de equivocarse o de dudar cuál es la forma en que hay que resolver. ¿De dónde ha salido este planteamiento y esta forma? Esto es con relación a las permutaciones con repetición. Y aquí está la forma general de expresar cuando hay grupos de tamaño n ordenados con repetición de algunos elementos, ¿verdad? Entonces, aquí ya está la P subíndice n y luego en el superíndice hay una lista K1, K2, KR, que son las diferentes repeticiones que se dan de los diferentes objetos. Y la forma general de esta permutaciones con repetición de n objetos es n factorial entre caso 1 factorial por caso 2 factorial por etcétera, por caso r factorial. Entonces, esta fórmula la vamos a ocupar cuando nosotros detectemos que el problema es de ordenamiento, o sea que importa el orden, que se ocupan todos los elementos y además que hay algunos que se repiten. Sería esta fórmula. A diferencia de cuando hay permutaciones con elementos que no se repiten, o sea que todos son distintos, solo ocupamos el n factorial. Vayamos a otro tema en el que algunas veces en problemas de ordenamiento de objetos no se consideran todos los objetos disponibles. Es decir, que se quiere hacer ordenamientos tomando solamente algunos de ellos, ¿verdad? En esos casos se habla de variaciones en vez de permutación. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay dos problemas. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir los 8 empleados de una empresa en un edificio que tiene disponibles 12 oficinas? Este problema ya lo resolvimos al inicio de la clase anterior, cuando hablábamos del principio de la multiplicación. Se resuelve por ese lado. Pero es una situación en la que yo tengo 12 oficinas y no todas las 12 oficinas van a quedar ocupadas, porque solo van a ser ocupadas por 8. ¿Verdad? O sea que no voy a considerarlos todos los objetos que están disponibles. Aunque sí es un problema de ordenar a estos objetos en estas 12 oficinas. Entonces, como no se ocupan todos, es una permutación, pero que es de la clase de variaciones. O sea que cuando solamente se ocupa una parte de los objetos disponibles, en vez de permutaciones hablamos de variaciones y vamos a ver la fórmula que vamos a ocupar. Otro ejemplo es cuántos números de 3 cifras distintas se pueden componer con los elementos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que yo tengo 6 objetos que puedo ocupar para configurar un número de 3 cifras. O sea que puedo, no voy a ocupar todos son disponibles, pero al componer un número particular, yo voy a agarrar solamente 3 de ellos. Entonces aquí, como yo lo que voy a hacer es de cuántas formas puedo ordenar 3 números de este conjunto, es un tema de, y el conjunto tiene más de 3 elementos, es un tema de variaciones, en vez de hablar de permutación. Veamos este problema.
que es de la misma naturaleza. En el curso hay 12 estudiantes inscritos y se quiere conformar un comité de 3 miembros, compuestos por un presidente, un secretario y un vocal. Entonces, cuando yo hablo de 3 miembros, podría decir, bueno, no importa el orden, pero cuando me dicen en esos 3 miembros debe haber uno que sea presidente, uno que sea secretario y uno que sea vocal, en ese momento estamos hablando de una permutación. O sea que el orden sí importa. Pero además de que importa el orden, yo en ese comité no voy a meter a todos los 12 disponibles, sino que solo voy a agarrar a 3. Entonces no los ocupo todos. Entonces es una variación. ¿Ok? Y es una variación. ¿Y cómo puedo yo resolver ese problema? Si todavía no conozco la fórmula de una variación, alguien puede resolverlo por el principio del producto también, ¿verdad? Entonces, aquí, de nuevo, la pregunta es clave. ¿El orden importa? Puede ser una permutación o una variación. No se utilizan todos los elementos. Pues entonces es una variación. Y luego no se repiten elementos en el ordenamiento. ¿Ok? Es una variación normal. Entonces, aquí, siguiendo nuestro conocimiento del producto, del principio del producto, decimos que el presidente del comité se puede elegir entre los 12 alumnos del curso. El secretario será elegido entre los 11 restantes. Y el vocal solo puede ser uno de los 10 restantes alumnos. Y aquí, por el principio del producto, aquí el comité puede conformarse de 12 por 11 por 10 maneras. ¿Ok? Entonces, de aquí va a resultar una fórmula que va a generalizar esta forma de planteamiento de estos productos que están aquí. Veamos la fórmula general. La fórmula general de variaciones, y aquí es un caso particular de permutación, que son de tamaño K, donde K es menor que N, sabiendo que N es el total de los elementos. Y solo voy a agarrar K de ellos. O sea, por eso es que dice que K es un valor menor de N. Ordenados y sin repetición. Eso se simboliza por esta letra, seguido de 2 números, el número N y el número K. El N es el total de números disponibles y el K es la cantidad que yo voy a tomar. ¿Y cuál es la expresión general de la fórmula? Bueno, es el producto de todos los factores, empezando por N, por el anterior a N, que es N-1, por N-2, hasta que lleguemos a una expresión que representa N menos K-1. Ya vamos a ver en el siguiente problema cómo es que vamos a resolver o a determinar hasta dónde, bueno, el principio del producto me dice hasta dónde debo llegar con estos factores, multiplicando. Si yo regreso al problema anterior, yo multipliqué 12, que era el N total, si ustedes ven aquí es 12. Lo fui multiplicando por el anterior y luego por el anterior y solamente aparecieron aquí 3 factores porque yo solo voy a ocupar, voy a seleccionar 3 miembros en el orden presidente, secretario y vocal. Entonces aquí en este caso yo tendría aquí en este problema el valor de N es 12 y el valor de K es 3, ¿verdad? Porque son 3 estudiantes. Entonces, aquí tendría que multiplicar N, aquí está N por N-1 por N-2. O sea que ya no llegué a restar el N-3, sino que me quedé uno antes de llegar al valor K. Por eso es que aquí aparece en la fórmula general N por N-1 por N-2 hasta llegar a N menos el anterior a K. Vamos a ver en esta otra forma cómo es que yo represento el valor de las variaciones de N objetos
donde consideramos solamente K. Que es esta fórmula que la voy a reproducir aquí, n por n-1 por n-2 por todo lo que sea, hasta llegar a este factor, en el término general. Ahora, yo puedo transformar esto de la siguiente manera. Como yo tengo esta serie de factores multiplicados hasta aquí, yo puedo continuar con estos otros factores. Yo puedo continuar n menos k menos 1, el siguiente sería n menos k. Y así iría restándole cada vez a n un número más grande hasta llegar a kn, le resto tanto como para llegar hasta el valor 2 y finalmente hasta el valor 1. Entonces, esto que yo tengo acá, si yo completo con estos factores y lo divido, toda esa expresión por esos mismos factores, no estoy afectando la expresión original, ¿de acuerdo? Porque lo multiplico por estos factores y lo divido por ellos. Ahora, estos que están aquí arriba, es n por n-1, por n-2, etcétera, etcétera, por 2 por 1, es exactamente n factorial, ¿verdad? Y el que esté en el denominador es n menos k, el siguiente es n menos k, va disminuyendo hasta el valor 1, empezando desde aquí de n menos k. Esta expresión es exactamente n menos k factorial. Entonces, cuando a mí se me presenta un problema en el que yo sé que es de variaciones, hay n objetos y solo k voy a ocupar, yo puedo plantear inmediatamente, si ya tengo bien identificadas las características, plantear la solución como esta expresión, que es una forma alterna de resolverlo en vez de utilizar la regla del producto, que también es válida, ¿verdad? Al final de cuentas, los dos resultados tienen que dar el mismo valor. Veamos aquí este problema. Con el alfabeto español de 26 letras, determinar cuántas palabras de 5 letras se pueden escribir. Aquí voy a configurar strings o cadenas, porque aquí utilicé el concepto palabras, pero palabras con o sin sentido. O sea, cuántas palabras o string de 5 letras se pueden escribir. ¿Alguien pudiera plantear una forma de las características? ¿Qué características tiene este problema? Primero, importa el orden en que se colocan las letras para distinguir un ordenamiento del otro. Si no estoy equivocado, también cada posición puede tomar cualquiera de las 26 letras. Correcto. No he dicho yo que tienen que ser letras distintas, ¿verdad? O sea que aquí en cada posición se puede repetir la misma letra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aquí, si nosotros lo resolvemos por el principio del producto, veamos aquí. Veamos las características. El orden sí importa porque un ordenamiento de letras diferente conforma una palabra diferente, ¿verdad? O sea que es importante el orden en que se produce. No se utilizan todos los elementos. Ok, entonces con estas dos preguntas primeras respondidas, yo puedo decir que esto es una variación, ¿verdad? Porque el borde del orden, pero no se utilizan todos los elementos. Y aquí dice, se pueden repetir elementos en el ordenamiento. Entonces, prácticamente estamos en presencia de una variación con repetición. Pero no hemos visto la fórmula, creo yo, todavía, para resolver este problema, pero lo vamos a resolver por el principio del producto. ¿Alguien podría plantear cómo podríamos resolverlo por el principio del producto? La de poner 26 por 26 por 26 por 26. Bueno, 5 veces. ¿No? Eso. Ah, correcto. Porque en la primera de las posiciones de las 5 letras yo puedo poner cualquiera de las 26.
En la siguiente, yo puedo poner cualquiera de las 26. Y así sucesivamente. En cada posición puedo poner cualquiera de las 26 letras. Y este resultado, el total de palabras que se pueden escribir es entonces el 26 por 26 por 26 por 26. ¿Verdad? Ok, de acuerdo. Que es 26 elevado a la quinta. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina cuál es la forma general de expresar la solución de una permutación o de una variación, perdón, de una variación con repetición. Aquí está. Cuando yo tengo una variación de n elementos y que se repiten y lo voy a tomar nada más k de ellos, entonces yo voy a representarlo como una letra v y aquí como subíndices una n y una k. Y prácticamente como en el problema anterior, el resultado es n a la potencia k. Como resultó en el problema anterior a la 26 a la potencia 5. Muy bien. Esto es la fórmula de resolver variaciones con repetición. Veamos este problema. Determine cuántas palabras de 5 letras tomadas del alfabeto español de 26 letras comienzan con vocal y terminan con vocal. Este es un problema similar al anterior, pero es diferente. O sea que aquí hay que hacer un par de consideraciones. Obviamente se trata de 26 letras, objetos disponibles. Yo solo voy a tomar 5 en un orden establecido. O sea que, solo que son dos grupos. El grupo de los que están en los extremos, la letra inicial y la final, y las letras que están en medio. ¿Alguien podría proponer cuántas posibilidades tiene las palabras en la primera letra? 5 opciones. Sería 5 porque una vocal, ¿verdad? Porque para empezar, el orden importa y no se utilizan todos los elementos. Es una variación. Pero se pueden repetir elementos en el ordenamiento, es una variación con repetición. Pero como aquí son prácticamente dos grupos diferentes, al principio y al final solo pueden haber vocales. Entonces aquí variaciones con repetición. En esta posición yo solo puedo tener 5 posibilidades, cualquiera de las 5 vocales. Y en esta última posición, ¿cuántas posibilidades tengo? 5. No serían 4. No, porque no me dicen que sean letras distintas. Ajá, ok. O sea que se puede repetir la misma vocal aquí y aquí. O sea que aquí también hay 5 posibles. ¿Ok? Esa es la primera parte del problema. Y la segunda parte es cuántas posibilidades tendría la segunda letra de esta palabra, de 5 letras. 26. 26. 26 porque no me dicen ninguna restricción para las que están aquí en medio. O sea que aquí podrían haber 26. Y en esta posición, ¿cuántas podrían haber? 26, correcto. Porque no me dicen que deben ser distintas. Si dijera que fueran letras distintas, ahí sí cambia la situación. Ya no serían letras repetidas, sino que ya letras distintas. Y aquí en esta otra tercera posición, igual 26. Entonces, el total de palabras que se pueden escribir es 5 por 26, por 26, por 26, por 5, según el principio del producto. Y esto es 5 al cuadrado por 26 al cubo. ¿Ok? Veamos este otro.
de los 5 mejores estudiantes de bachillerato de un colegio, se quiere seleccionar a 2 de ellos para representarlo en una olimpiada de matemáticas. ¿De cuántas maneras se puede integrar esa pareja? De nuevo las preguntas. ¿Importa en el orden en el que se van a seleccionar estos 2? Creo que no, porque son de los mejores. Entonces no. Hay Dentro 5 mejores. Hay 5 mejores y de ellos se van a seleccionar 2. Independientemente de que se seleccione uno primero y uno después, igual la representación van a ser 2 y no hay uno que es primer representante y hay otro que es segundo representante según esto, ¿verdad? O el representante propietario y el representante suplente, no dice eso, o sea que aquí prácticamente el orden en el que se coloquen estos 2 que se van a enviar como representantes no importa, el orden no importa, ¿ok? No se utilizan todos los elementos y no se repiten elementos en la selección. En este caso, cuando no se utilizan todos los elementos, pero el orden no importa, entonces estamos en presencia de combinaciones o combinatorios. Entonces, prácticamente, la cantidad de formas en que se puede seleccionar a 2 de 5 es exactamente de la misma forma en que se puede seleccionar un subconjunto de 2 elementos de un conjunto que tiene 5. Es el mismo sentido tiene este problema. Y entonces prácticamente yo podría plantear cuántos subconjuntos yo puedo formar de 2 elementos, subconjuntos de 2 elementos, de los elementos de un conjunto que tiene 5 elementos. Este es un problema de teoría de conjuntos que ya vimos, ¿verdad? Pero aquí en combinatoria o en permutación de variaciones, eso se determina por un número que se llama el número combinatorio. Combinatorio que en algunos textos se pone una letra C mayúscula y el par ordenado 5, 2. 5 es el valor n, la cantidad total de objetos, y 2 es la cantidad de objetos a seleccionar, pero sí sin importar el orden. También se simboliza por una C con estos 2 subíndices, n y este sería el valor k, o por esta simbología matemática que es una especie de paréntesis alargado con un valor n arriba y un valor k abajo. En este caso, como el n es 5 y el valor de k es 2, se representa por 5, 2. Ahora, ustedes ya se recordaron cómo cómo se calcula un número combinatorio como este. ¿Alguien se recuerda? El combinatorio 5, 2. ¿Cómo se calcula? ¿O cuál es la fórmula de cálculo del combinatorio 5, 2? Como tiene repetición, creo que sería... No tiene, aquí dice no se repiten elementos. no tiene repetición. Sí. Es un combinatorio. El combinatorio 5, 2. ¿Alguien se recuerda de esa fórmula? Eso lo vieron ustedes en bachillerato o en 9º grado. En tercer ciclo, en todo caso. Yo me lo aprendí a hacerlo en la calculadora científica que tiene una tecla que dice NCR. Ok, vale, ok. Si nadie se acuerda, ahora se lo vamos a recordar. Aquí está el cálculo del combinatorio NK. El combinatorio NK se calcula donde N es la cantidad de objetos total y K son los que yo voy a seleccionar sin importar el orden. Ese es en el N factorial entre K factorial por N menos K factorial.
¿Ok? En el caso del problema que teníamos, si quisiéramos saber cuál es el resultado de esto, sería el combinatorio 5,2, sería 5 factorial en el numerador, y en el denominador sería k factorial, que es 2 factorial, y en el denominador multiplicado por 5 menos 2 factorial. O sea, sería 5 menos 2 factorial, sería 3 factorial. Entonces, esta expresión sería 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. ¿Ok? Vamos a realizar una miscelánea de ejercicios con ustedes para ver primero qué tipo de problema es y cuál es la fórmula que vamos a ocupar. Aquí hay un problema. Considere un alfabeto con 5 vocales y 21 consonantes. Hay 26 objetos en total. ¿Cuántas palabras de 5 letras pueden formarse con las letras de ese alfabeto? Tales que la primera y la última sean vocales distintas y las otras 3 sean consonantes distintas. ¿De qué tipo de problemas o qué característica tiene este problema? Aquí está. El orden importa, sí, importa el orden en que se coloquen las consonantes o las vocales, porque si se cambia el orden es otra palabra, o sea que sí importa. No se utilizan todos los elementos. ¿Por qué? De las 5 vocales yo solo voy a ocupar 2, la primera posición y la última posición. Y tampoco voy a utilizar las 21 consonantes para formar una palabra de 5 letras, sino que solo voy a ocupar 3 de las 21. Y no hay repeticiones ahí porque dice que vocales distintas y consonantes distintas. ¿De qué tipo de problemas estaríamos en presencia aquí? Desde el momento en que el orden importa, yo puedo decir, entonces, ¿es una permutación o es una variación? ¿Y cuál de esos dos tipos de problemas es? ¿Permutación o variación? Depende de la segunda pregunta. La segunda pregunta es que si se utilizan todos los elementos o no se utilizan todos los elementos. Si se utilizaran todos, o sea, si fueran palabras de 25 de 26 letras, y no solamente se ocuparan la primera y la última para las vocales, yo tendría una posibilidad de que fuera una permutación, pero en este caso obviamente no se utilizan todas, porque las palabras que voy a formar son de 5 letras. Entonces, como no se utilizan todas y el orden importa, entonces es una variación. No es una permutación, sino que es una variación. ¿Ok? Y aquí no hay repeticiones, por lo tanto aquí no hay forma de corregir nada. Ok, entonces es una variación sin repetición. ¿Y cuál es la fórmula para resolver esto? ¿Alguien se recuerda? Aquí hay 5 posiciones. En la primera, ¿qué voy a colocar? ¿Alguien propone? ¿Qué puedo colocar aquí en la primera posición? Solo las 5 opciones de las vocales, porque solo 5 opciones tenemos. 5 opciones tenemos, obviamente. ¿Y en la última? Sí, de igual manera, solo 5 también. Vocales distintas. Serían 4. Serían 4 nada más. ¿Ok? Hay que tener muchísimo cuidado en la lectura del problema, porque de ahí está la solución, de resolverlo bien o de resolverlo mal.
y las otras 3 sean consonantes distintas. ¿Cuántas posibilidades tiene esta posición? Ahí sería 21. 21, correcto. ¿Esta otra? 20. 20 porque son distintas. La que ocupé aquí de las 21 ya no la puedo ocupar aquí. Solo tengo 20 y obviamente aquí solo tengo 19. Y como este es un problema de variaciones, aquí tengo esta primera variación que es 5 por 4 y la otra variación es 21 por 20 por 19. ¿Ok? Que prácticamente están mezclados aquí en este orden en el que los fui determinando. Y entonces aquí esto, ustedes lo pueden también plantear con la fórmula general de variaciones y les tendría que dar exactamente lo mismo. Aquí hay otro problema. A una persona se le sirven en cada comida 4 platos distintos. O sea que yo llego a un comedor donde hay 9 platos que a mí me gustan. Pero cada vez que yo llego me sirven 4 platos distintos. Me lo sirven. ¿Cuántas comidas diferentes puede hacer esa persona? Primero pensemos las características del problema. Si a mí me sirven 4 platos de los 9 que me gustan y me los ponen ahí en la mesa, ¿importa el orden en el que me los ponen? No, yo diría que no. No, porque sería la misma combinación de platos, ¿verdad? Los mismos 4 platos al final me pondrían. O sea que no importa el orden. Y aparece, el orden no importa. Como no importa el orden, ya aquí con esta primera pregunta yo ya puedo decir de que no es ni permutación ni variación. ¿Qué tipo de problema es? Un combinatorio. Una combinatoria, una combinación. ¿Y la combinación cómo estaría formulada? El número combinatorio de ¿cuáles parámetros? Serían solamente los 4 espacios, los 4 platos de comida que puede llevar. Por eso, pero ¿cuál sería la fórmula? Aquí me preguntan cuántas comidas diferentes puede hacer esa persona. O sea, es seleccionar 4 de los 9. Si seleccionan otros 4 diferentes de los 9, es otra clase de comida. Si me selecciono otros 4 de los 9 posibles, entonces la pregunta es ¿cuántas diferentes combinaciones de 4 se puede hacer de los 9? Obviamente es combinatorio 9-4. ¿Ok? Y para recordar la fórmula del combinatorio 9-4, ¿alguien podría decir cuál sería la expresión que aparecería aquí como factoriales? En el numerador, ¿qué aparecería? Si quieren, regresamos a la lámina donde está esa fórmula. Ahí está. Combinaciones NK. N factorial en el numerador. En el denominador K factorial multiplicado por N menos K factorial. ¿Ok? El problema que estábamos viendo de las comidas, ¿cuál sería el numerador? Los 9 elementos. N factorial. ¿Ok? Sería N factorial. Y en el denominador, El tamaño del... ajá, sería, en el caso particular del problema, sería aquí. Sería el 9.
K no sería 9. 9 es el n. Por eso dijimos que en el numerador es 9 factorial. Y en el denominador sería 4, si no me equivoco. 4 factorial. Multiplicado por 9 menos 4 factorial. multiplicado por 5 factorial. O sea que la expresión sería 9 factorial entre 4 factorial por 5 factorial. Creo que no aparece eso aquí. Sería la comida, 9 factorial, el combinatorio 9, 4, que es la expresión que ya vimos allá, 9 factorial entre 4 factorial por 5 factorial. Aquí hay otro ejercicio. En una fila de cine de 10 butacas, ¿cuántas colocaciones diferentes pueden ocupar 3 amigos en esa fila de butacas? ¿Importa el orden en el que se sientan los 3 amigos para diferenciar un ordenamiento de otro? No. No importa. O sea que si los 3 amigos se sientan en una disposición y después se intercambian posiciones, no importa, sería la misma colocación. No sería nada diferente entonces. Sería diferente. Entonces sí importa el orden. Y como Ok. importa el orden, estamos en presencia o de una permutación o de una variación. ¿Cómo vamos a determinar si es permutación o es variación? Por la segunda pregunta, que es, ¿se ocupan todas las butacas o no se ocupan todas? No. No, porque cada vez que se sientan se ocupan 3 nada más, ¿verdad? Ok, entonces como no se ocupan todas, es una variación. El orden importa, no se utilizan todos los elementos, es una variación. Y no hay elementos repetidos porque los 3 amigos son diferentes. No son tres réplicas de la misma persona. Ok, variación. Entonces, como yo tengo 3 y 10, ¿cuál sería la fórmula de esa variación? Dos maneras de resolverlo, por el principio del producto o por la fórmula de variaciones sin repetición. En este caso sería por la fórmula del producto o el principio del producto, sería 10, que sería el primero ocupa cualquiera de las 10, el segundo cualquiera de las 9 restantes y el tercero cualquiera de las 8 restantes, ¿verdad? Pero también yo lo podría resolver por la fórmula de la variación, que sería n por n menos 1 por n menos 2. Porque aquí son 3. Yo llego hasta 1 antes del k. ¿Se recuerdan? N por n menos 1 por n menos 2. Hasta llegar hasta n por n menos k menos 1. ¿Verdad? O sea que es 1 antes. Por eso es que multiplicamos aquí 10 por 9 por 8. Por fórmula del producto. Veamos este otro problema que es un poco interesante. El alfabeto español de 26 letras. Determine la cantidad de palabras de 5 letras distintas, y que contenga la letra B. ¿Alguien podría decir qué tipo de problema es? Combinatorio, creo que. Es un combinatorio. ¿Por qué? Porque no importa el orden en el que coloquen las letras. ¿O sí importa el orden? No, porque ahí solo dice que contenga la letra B, no dice si tiene que estar al inicio, al final o al medio. No, por supuesto, pero las palabras que yo forme va a depender del orden en el que yo coloque las letras, ¿o no? Sí, obviamente, sí. Obviamente sí. Entonces, dependiendo del orden en el que coloquen las letras, las palabras van a ser diferentes.
Entonces aquí sí importa el orden. Eso ejerciten ustedes, tengan presente que hay que practicar eso, de sí importa el orden. Aquí dice el orden sí importa. Entonces, si importa el orden, probablemente es una permutación o es una variación. Pero como no se utilizan todos los elementos, entonces sí es una variación, ¿verdad? Una variación en la que yo porque solo voy a utilizar 5 letras de las 26 que dispongo. Pero aquí hay un pequeño detalle que me exigen que en esas 5 letras vaya la letra B, ¿verdad? Tiene que aparecer la letra B y yo podría reformular el problema diciendo, bueno, yo tengo 26 letras del alfabeto. Quiero formar todas las diferentes palabras de 5 letras, pero en esas palabras que forme, tiene que aparecer la letra B. ¿Ok? Yo puedo formular este problema diciendo, bueno, voy a formar palabras de 5 letras en donde voy a colocar la letra B primero. Y de ahí voy a rellenar con cualquiera otras letras todas las otras posiciones. ¿Ok? ¿Se ve claro esa formulación del problema? O sea que yo voy a dividir el problema primero colocando en las 5 posiciones que tengo disponibles la letra B. ¿Dónde la voy a colocar? Tengo 5 posibilidades en ese momento. ¿De acuerdo? La pongo al principio, en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta o en la quinta. Tengo 5 posibles formas de colocar la letra B. Una vez que coloqué la letra B, yo tengo 4 posiciones que yo tengo que rellenar con las letras del alfabeto. Veamos aquí, bueno, aquí hay un tema de variaciones sin repetir. Sin repetición porque las letras son distintas. Bueno, aquí vamos a abordar dos formas de solución. Una forma de solución es, primero yo puedo resolver este problema, la cantidad total de palabras sin restricción. O sea que yo puedo decir, bueno, voy a calcular cuántas palabras en total existen de 5 letras de las 26 disponibles. Tengan o no tengan la letra B, ¿ok? Pero después, esta es una primera parte del problema. Después voy a calcular todas las palabras que no contengan la letra B, que van a ser menos, ¿verdad? Entonces, de todas las palabras que se pueden formar, le resto la cantidad de palabras que no contienen la letra B, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado de la resta va a ser aquellas palabras que sí contienen la letra B. ¿Ok? Veamos cómo resolvemos estos dos problemas. Primero, la primera parte. La cantidad de palabras que se pueden formar sin restricción alguna. Obviamente, tengo 5 posiciones y la cantidad de objetos es 26. Obviamente que es una variación de las 26 letras y voy a tomar 5 de las 26. O sea, voy a agarrar 5 en forma ordenada y por lo tanto, aquí ustedes, esta fórmula, ustedes la pueden ver que es 26, que son las posibilidades de la primera letra, 25 de la segunda, 24 de la tercera, 23 de la cuarta y 22 de la quinta. ¿Por qué? Porque son letras distintas, ¿verdad? O sea que aquí puedo agarrar cualquiera de las 26 porque es la cantidad total. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna pregunta? No. Veamos ahora cómo calculo yo la cantidad de palabras que tienen, que no tienen la letra B, ¿verdad? Eso es lo que yo iba a calcular. La cantidad de palabras que no tienen. Porque en esta cantidad total están todas las que tienen o no tienen la letra B. ¿Ok? Y aquí voy a calcular las palabras que no contienen la letra B. Y eso es otra variación. Solo que en este caso, como yo no voy a utilizar la letra B en estas palabras, en vez de 26 letras disponibles, solo tengo 5 letras disponibles. ¿Ok?
¿Ok? 25 letras disponibles. Y la cantidad de posiciones igual 5. Entonces, esa fórmula, igual por la fórmula del producto o por la fórmula de las variaciones, es 25 por 24 por 23 por 22 por 21. Son, empezando por 25, que es la primera posición, 24, 23, 22 y 21. Finalmente tengo que restar a esta cantidad, le resto esta y me van a quedar las que contienen la letra B, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cuando yo resto, aquí saco un factor común, que es el 25 por 24 por 23 por 22, que es un factor común con este. Y aquí queda el factor 26 en este primer factor y el factor 21 en este 1. Por eso es que aparece estos productos multiplicados por 26 menos 21, que es esto multiplicado por 5. ¿Ok? Esta sería la solución del primer enfoque que estoy analizando. Pero tengo la otra forma de solución que vamos a plantear aquí. Primero, contamos las posibles colocaciones de la letra B. Y luego completamos las 4 posiciones restantes con las 25 letras restantes. Porque todo tiene que ser distinto. ¿Ok? Entonces, primero colocamos la letra B. ¿Cuántas posibilidades tengo de colocar la letra B en estas 5 posiciones? 5. Aquí, 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 aquí o aquí. O sea que las posibilidades de colocar la letra B son 5. Ahora, una vez que ya coloqué la letra B en una de esas 5 posiciones, tengo que calcular cuántas formas de ordenar las otras 4 letras que no sean la letra B. ¿Ok? Y ahí aparece que la cantidad de letras disponibles son 25, porque yo no voy a utilizar la letra B en esas otras 4 posiciones. Y la cantidad de letras que voy a ocupar son 4. Entonces, esa fórmula, por el principio del producto o por la fórmula de las variaciones, 25,4 es 25 por 24 por 23 por 22. O sea que si yo ya descarto una de estas posiciones porque ocupé la letra B, aquí puedo colocar 25 letras posibles, aquí solo 24, aquí solo 23 y aquí solo 22, independientemente de dónde está la B. Entonces, por eso es que el producto de estas 5 posibilidades por estos productos es la solución de este problema, que es 5 por 25 por 24 por 23 por 22, que es la misma solución que teníamos nosotros, la solución 1, como podemos ver aquí, que es este mismo factores multiplicado por 5. ¿Ok? Son 2 formas de calcular el mismo problema. Y ustedes lo van a repasar después porque esta presentación ya está disponible en su sitio del curso virtual. Aquí hay un problema de cuántas formas se puede integrar un grupo de 5 miembros en un club de 11. Rápidamente, ¿quién me puede dar una propuesta de solución? Sería lo de 11 por 10 por 9 por 8, ¿verdad? Primero, antes de plantear esa solución, preguntémonos, ¿es una permutación, es una variación o es una combinación? Y para responder eso, primero tengo que preguntarme, ¿importa el orden en el que yo seleccione los miembros? No, la verdad que no. No, entonces no es ni permutación ni variación. Entonces es una combinación, ¿verdad? Selecciona 5 miembros de 11 disponibles. Es la combinatorio 11-5. El orden no importa. Y con esta primera pregunta ya las demás ya no interesan, porque si no importa el orden, es una combinación. Y la solución es combinatorio 11-5. Y si lo quieren poner en términos de factorial, es 11 factorial dividido por, en el denominador es 5 factorial por 11 menos 5 factorial. ¿Ok? Así de sencillo se resuelve un problema de esta naturaleza, pero yo tengo que identificar cuál es la naturaleza del problema antes de plantear una solución. ¿Ok? Veamos este otro problema.
¿De cuánta forma se puede integrar un grupo de 5 miembros en un club de 11 miembros? Con la condición de que, debido a disputas entre los miembros A, B y C, de los 11 esos, no pueden estar simultáneamente en el grupo. ¿Cómo puedo yo calcular eso? Bueno, obviamente, que lo que quiero hacer es seleccionar un grupo de 5, ¿verdad? Y antes ya lo habíamos resuelto, que era el combinatorio 11-5. Pero aquí hay una condición que me hace cambiar la solución, porque no pueden haber, en ese grupo de 5 no puede estar A, B y C simultáneamente. O sea que, como hay disputas entre los tres, no puede estar A y B, no pueden compartir el grupo. Ni A y C tampoco, porque hay disputas. Y tampoco B con C no pueden estar en el grupo. Entonces yo digo, bueno, yo tendría que calcular cuántos grupos de 5 miembros puedo yo organizar sin restricciones y después empezar a restarle aquellos grupos en los que está A y B y restarle en los que está A y C o en los que está B y C. Sería una solución un poco complicada, parecida a la solución de un problema que acabamos de resolver, que lo resolvimos de dos formas. Pero aquí también podemos hacer este planteamiento. Bueno, el orden no importa, y como no importa el orden, es una combinación. Pero aquí, debido a esta restricción, yo puedo resolver este problema dejando fuera a 2 de ellos cada vez. Es decir, primero dejamos fuera a A y a B, no los tomamos en cuenta y configuro grupos de 5 sin que esté A y B considerados. Puede estar C o no puede estar, pero yo me aseguro de que no va a estar ninguno de estos, no va a haber ninguna pareja de estos tres. Una vez que ya calculé, dejando fuera a A y B, calculo cuántos miembros yo puedo, cuántos grupos de 5 puedo configurar dejando fuera a B y a C, en la que participe A. Y finalmente dejando fuera a A y a C. Y ahí tendría 3 soluciones que sumadas me darían el valor total. Porque en esos grupos no estaría A, pero no está ni B ni C. O estaría B, pero no estaría A ni C. O estaría C, pero no estaría ni A ni B. Ok, entonces eso se resuelve de la siguiente manera. Si yo dejo 2 de ellos, dejamos fuera a A y a B, ¿cuántos miembros son en total del cual yo puedo conformar los 5 miembros? Ya no quedan 11, porque yo descarté a A y a B primero. Entonces, de los 9, yo voy a configurar grupos de 5. Y como no importa el orden, es el combinatorio 9-5, ¿verdad? Entonces, este es para dejando a A y a B fuera. Luego yo tengo que contar cuántos grupos más se agregarían si no participan B y C. Serían de los 9 que quedan, agarrar 5. Y finalmente, dejamos fuera a A y a C y calculo cuántos grupos más se agregarían de los 9 que quedan tomando 5. Esa suma sería la solución de este problema. Observen que lo primero es determinar si es permutación, variación o combinación. Segundo, si hay alguna condición especial que hace romper esa condición inicial para tomar la consideración y ver cómo podría resolver yo ese problema. Y una tercera consideración es que si se repiten o no elementos para ajustar la fórmula que yo tengo en caso de repeticiones, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo tenía para ustedes en esta clase de combinaciones, permutaciones y variaciones.